Bien, buenas tardes. Continuamos entonces con la última conferencia de esta mañana, de este primer bloque. Tenemos el tema de prevención de la infección neonatal precoz por Streptococcus del grupo B, a cargo de la doctora Eva Dopico. La doctora es de España, es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, formación como médica especialista en microbiología clínica en el Hospital Universitario de Vall d'Hebron, Barcelona, máster en Salud Internacional y Medicina Tropical de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del grupo de microbiólogos para el estudio de las infecciones de transmisión vertical, Sociedad Catalana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muy bien, entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora. Y vamos a Yo escuchar estoy a continuación su en conferencia. España y quiero agradecer mucho esta invitación que de la doctora Carolina Cucho para estar ahí con todos vosotros. El tema es sobre prevención de la infección neonatal precoz por estreptococo del grupo B. Y quería contaros un poco mi experiencia en relación a este tema. Yo soy miembro de soy miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, y en el año 1994 constituimos un grupo de microbiólogos para el estudio de las infecciones de transmisión vertical. Y el objetivo inicial de este estudio era ver la prevención de la sepsis neonatal precoz por Streptococcus agalactiae. En 1997 elaboramos un documento de consenso con unas recomendaciones para la prevención entre las tres sociedades implicadas, la de microbiología, la de obstetricia y ginecología y la de pediatría. Los miembros del grupo éramos 10 de los 10 hospitales más importantes de Barcelona, y aquí a izquierda y abajo están las publicaciones más relevantes que después contaré con un poco de detalle, pero empezamos viendo cuál era la incidencia de infección neonatal, elaboramos unas recomendaciones, vimos después de que se seguían esas recomendaciones cómo iba disminuyendo la sepsis perinatal, y al final también analizamos los fallos que hay en el tratamiento aún aplicando estas profilaxis. Un poco de historia. No fue hasta la década de 1970 que aparecieron los primeros casos humanos de infección perinatal por Streptococcus agalactiae y Streptococcus del grupo B según la clasificación de Lancet. La infección por EGB persiste actualmente como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal y sigue siendo la causa más frecuente de sepsis neonatal de etiología bacteriana. Hay dos tipos de infecciones perinatales. La infección neonatal precoz, que es la que aparece en los primeros 7 días de vida y generalmente aparece en las primeras 24 horas, y constituye el 80% de los casos de las infecciones perinatales por estreptococo del grupo B. Cursa con septicemia, con neumonía y con meningitis. Y la infección neonatal tardía, que es la que aparece a partir de los 7 días hasta los 3 meses de vida, cursa con septicemia más meningitis que la anterior, y también tiene cuadros localizados como la artritis o la osteomielitis. No fue hasta noviembre de 2017 que la Organización Mundial de la Salud se preocupó por el estreptococo del grupo B. Y en un estudio vieron que había alrededor de 22 millones de mujeres embarazadas en el mundo portadoras de estreptococo del grupo B, que había más de 400.000 casos al año de sepsis neonatal y que el estreptococo del grupo B causa 150.000 muertes fetales y de neonatos al año. La incidencia varía según la región geográfica, dependiendo de la prevalencia de colonización por el EGB en las mujeres embarazadas y también de los recursos sanitarios. La prevención actual del estreptococo del grupo B se basa en administrar
antibióticos a las mujeres durante el parto. Esto se llama profilaxis antibiótica intraparto, con el objetivo de evitar la enfermedad de los recién nacidos. La profilaxis antibiótica intraparto previene aproximadamente 29.000 casos de infección neonatal precoz al año, pero esto se da esencialmente en países de alta renta. Viendo un poco la prevalencia mundial de colonización por estreptococo del grupo B, según las regiones y subregiones de la OMS, vemos que hay una media mundial del 18%, en las regiones de alta renta está en el 19,2%, Asia tiene menos prevalencia de colonización y África tiene más, y destaca que dentro de las Américas el Caribe tiene una elevadísima tasa de colonización. Este es un mapa en el que, como vemos, en la zona gris no hay datos, es decir, solo hay datos de los países de alta o media renta y algunos países de África, aunque sí en Asia se ve que la prevalencia es menor. Se hicieron investigaciones para ver a qué estaba relacionada la infección neonatal precoz, para poder elaborar políticas de prevención. La infección neonatal está asociada a colonización materna por estreptococo del grupo B. También se vio que estaba asociada frecuentemente a determinados factores de riesgo. Y estos factores de riesgo eran parto prematuro, ruptura prolongada de membranas de más de 18 horas, fiebre intraparto, bacteriuria por estreptococo del grupo B en la gestación actual y también haber tenido un recién nacido anterior con infección neonatal precoz por EGB. Los intentos de erradicar la colonización vaginal o rectal materna por estreptococo del grupo B con antibióticos orales no han tenido éxito. La profilaxis antibiótica en recién nacidos de mujeres embarazadas colonizadas tampoco tuvo éxito. ¿Por qué? Porque muchos recién nacidos ya estaban sépticos al nacer. Hemos comentado que la infección neonatal precoz se presenta esencialmente en las primeras 24 horas de vida. Y lo que sí se vio que tenía efecto es que se administraba profilaxis antibiótica intraparto, más de 4 horas antes del nacimiento, previene a la mayoría de los casos de infección neonatal. Esto llevó a la elaboración de unas guías de prevención. En 1986, los CDC propusieron profilaxis antibiótica intraparto en gestantes con factores de riesgo, los que hemos descrito antes, parto prematuro, rotura prolongada de membranas, etc. Pero en 1996 los CDC elaboraron las primeras directrices nacionales y ahí ya propusieron 2 estrategias de prevención, una basada en los factores de riesgo y otra en el screening universal de estreptococo de grupo B en las gestantes. En 2002 ya propusieron una estrategia única, que era el screening universal. Después voy a comentar que en Barcelona nos pasó lo mismo. ¿Y por qué? Porque esta estrategia era un 50% superior a la basada en factores de riesgo. Y se basaba en un screening universal realizando un cultivo vagino-rectal a las 35-37 semanas. En 2010 hay una puesta a punto de la guía en el que dice que hay que reportar los aislamientos urinarios de estreptococo del grupo B en cifras superiores a 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonia. Y estas son indicación de profilaxis antibiótica intraparto. Y en 2018 los CDC delegaron a cada una de las sociedades implicadas, a la de obstetricia y ginecología,
a la de pediatría y a la de microbiología, las recomendaciones para cada parte del tema y que se debía reportar estreptococo de grupo B en la orina, aunque el recuento fuera bajo, y que eso era indicación de profilaxis antibiótica intraparto. ¿Cuál es la profilaxis antibiótica intraparto? Pues administrar antibióticos por vía endovenosa. ¿A quién? A todas las gestantes que hayan tenido previamente un hijo con enfermedad perinatal por estreptococo del grupo B, independientemente del resultado del cultivo. También a todas las embarazadas con factores de riesgo para infección por estreptococo del grupo B. Parto prematuro, rotura prolongada de membranas y fiebre intraparto. También a las embarazadas con aislamiento de estreptococo del grupo B en orina en el presente embarazo, en cualquier trimestre y en cualquier cantidad, no solo en los recuentos elevados. Y por otra parte, a todas las mujeres identificadas como portadoras vaginorrectales de estreptococo del grupo B durante la gestación, que actualmente se realiza a las 36 o 37 semanas. ¿Cuáles son las recomendaciones de qué antibióticos utilizar? Pues la profilaxis estándar recomendada es la penicilina. Y en el caso de que esto no sea posible, utilizar ampicilina. ¿Por qué? La ampicilina es eficaz, pero es un antibiótico que tiene un mayor espectro, es un inductor de resistencias y esto podría tener consecuencias a medio plazo debido a que hay un porcentaje muy importante de mujeres colonizadas. En caso de alergia a la penicilina, si la alergia es de bajo riesgo con bajo riesgo de anafilaxia, se administra cefazolina, porque no hay reacciones cruzadas para la anafilaxia. En cambio, si hay alto riesgo de anafilaxia, se administra clindamicina. La clindamicina se administra si se conoce la sensibilidad, porque actualmente hay mucha resistencia a clindamicina. Y se tiene que mirar si es sensible, incluyendo la resistencia inducible, que después hablaré de ella, a clindamicina. Si es resistente a clindamicina o si es desconocido, se tiene que administrar vancomicina, teniendo claro que hay que intentar tener una política antibiótica que restrinja el uso de vancomicina. Es decir, hay que intentar dar penicilina si es alérgica, dar cefazolina si no hay riesgo de anafilaxia y tener el antibiograma de clindamicina, porque la vancomicina, el uso frecuente de vancomicina inducirá resistencia. Aquí un ejemplo de cómo se ve en el laboratorio la resistencia inducible, que se llama D-test porque tiene una forma de D. Vemos que el disco de clindamicina hace un halo perfecto por la zona derecha, pero por la zona izquierda, en la que está al lado del disco de eritromicina, es resistente. Entonces, esto es un test muy fácil de hacer para valorar la resistencia inducible a clindamicina. La eritromicina no se puede utilizar en la profilaxis antibiótica intraparto, aunque sea sensible in vitro. ¿Por qué? Porque in vivo es muy poco eficaz, atraviesa muy poco la barrera placentaria. Entonces, el feto y el bebé tendrán unas dosis muy bajas de eritromicina, lo que no son eficaces para prevenir la sepsis neonatal. Y ahora vamos a analizar un poco los resultados que tuvimos en
en estos años, tanto en Estados Unidos como en Barcelona. En primer lugar, la prevalencia global de colonización por estreptococo del grupo B, ya hemos dicho que está entre el 10 y el 30%. Si no se hiciera nada, en ausencia de cualquier intervención, habría entre 1 y un 4 por mil recién nacidos vivos en países de alta renta con infección neonatal precoz. La incidencia de la infección neonatal precoz se redujo en más del 85% con el progresivo establecimiento de políticas de prevención. En Estados Unidos tenían una incidencia del 1,8 por mil en 1990, pasando a ser del 0,23 por mil nacidos vivos en 2015. Si os fijáis, las cifras son muy similares a las que tuvimos en Barcelona. En 1994 teníamos una incidencia del 1,92 por mil recién nacidos vivos, pasando al 0,23 por mil en 2000. Y estos son los estudios más importantes que hicimos para demostrar que la profilaxis antibiótica intraparto es eficaz. Primero hicimos un estudio en el 94-96 para saber qué incidencia teníamos. Y en el 1994 teníamos una incidencia del 1,92 por mil, como dije antes, y en el 1996 ya teníamos 1,15 por mil. ¿Y qué vimos ahí? Vimos que el 54% de las infecciones neonatales precoces no tenían factores de riesgo. Y eso nosotros lo vimos analizando los datos en 1997. Es decir, los CDC observaron esto y hicieron las recomendaciones en el año 2002, pero nosotros en 1997 ya nos dimos cuenta de esto. Y ahí elaboramos un documento de consenso por las sociedades implicadas, la de microbiología, la de obstetricia y ginecología y la de pediatría, para la prevención de la infección neonatal por estreptococo del grupo B. Las recomendaciones eran que el cultivo fuera vaginal y rectal o vaginorectal, que no son aceptables las muestras obtenidas con espéculo y que se deben utilizar medios de enriquecimiento diferenciales o selectivos para el aislamiento del estreptococo del grupo B, porque hay mucha flora acompañando, especialmente en los frotis rectales. Posteriormente vimos cómo disminuyó la incidencia de la sepsis perinatal de 1994 a 2001 en relación a las políticas de profilaxis. Analizamos alrededor de 160.000 recién nacidos vivos en los 10 hospitales antes mencionados y ya comenté que en 1994 teníamos 1,92 por mil y solo 3 hospitales aplicaban políticas de profilaxis y en 2001 la incidencia bajó al 0,26 por mil, porque los 10 hospitales ya aplicaban medidas profilácticas. En relación a analizar posteriormente los fallos del cumplimiento del protocolo de prevención, vimos que la mayoría se debían a un fallo en la detección, es decir, el cultivo nos daba negativo en el 68,5% de estos casos. En el 21% no se había realizado el cultivo y también analizamos los factores de riesgo. El 58% no tuvieron factores de riesgo, por lo cual no se utilizó profilaxis antibiótica intraparto. Entonces, la incidencia en 2018 fue muy similar a la obtenida en 2010. Llegado un momento en que la incidencia es baja,
o es muy baja, es muy difícil, el llegar a cero es casi imposible, porque siempre hay múltiples factores, pero una incidencia del 0,23 por mil recién nacidos vivos creo que es un buen objetivo. ¿Qué tipo de muestras debemos utilizar? Primero es dónde. ¿De dónde cogemos la muestra? Pues tiene que ser un hisopo vaginal y rectal y puede ser uno solo. Yo soy partidaria de uno solo y la Sociedad Americana de Microbiología también, porque todos sabemos lo que es para un laboratorio tener dos muestras de la misma persona. Puede haber errores de etiquetaje y no aporta nada. Los frotis vaginorrectales tienen los mismos resultados que si se obtienen vaginales y rectales por separado. Entonces, hay un cierto prejuicio de si esto es una cosa como higiénica. No. Primero se mete el hisopo en el introito de la vagina y después en el ano. Entonces, no hay ninguna contaminación. Primero es la vagina y después el ano. Y es en la parte externa de la vagina. Eh, es mucho más efectivo hacer un hisopo vagino-rectal que hacer uno vaginal solo. Es decir, es un 30% más efectivo. Y no se debe usar espéculo. El espéculo es muy usado por los ginecólogos y por los obstetras y es una muestra que se tiene que tomar pues para clamidias, para gonorrea, pero el estreptococo del grupo B está en la entrada de la vagina, porque su hábitat es perianal. Entonces, eso es muy importante. Si utilizamos espéculo, vamos a obtener un porcentaje, un 30% más menor del que si lo hacemos en la parte externa de la vagina y del recto. Por lo tanto, no se deben admitir hisopos cervicales para pruebas de GB. Dan falsos negativos. ¿Cuándo se tienen que tomar las muestras? Pues se tienen que tomar las muestras entre las semanas 36 y 37. Es decir, lo ideal sería a menos de 5 semanas antes del parto, pero claro, como esto no lo sabemos predecir, y debido a que en Estados Unidos el 7% de los partos ocurren después de la semana 41, en las recomendaciones de 2019 se aconseja que se haga en la semana 36 o 37. Anteriormente eran de las semanas 35 a 37. ¿Y esto por qué? Porque si vemos aquí esta gráfica, el valor predictivo negativo, es decir, tenemos un resultado negativo y seguirá siendo negativo en el momento del parto, eso ocurre si el hisopo se tomó 5 semanas antes. Si no, empieza a bajar y ya vemos en la sexta semana el valor predictivo positivo ya baja mucho. En relación a los valores predictivos negativos, cambia mucho menos. eh, Cambia mucho menos. ¿Por qué? Porque es diferente y de todas formas no es lo que estamos mirando. Lo que estamos mirando esencialmente es el valor predictivo positivo. Es decir, que el 87% de los frotis que eran positivos 5 semanas antes del parto lo van a seguir siendo. En relación al procesamiento de las muestras hay más de una posibilidad. Yo propongo la que me parece más sencilla y que tiene una rentabilidad alta, y es realizar un hisopo vagino-rectal y introducirlo ya en el caldo de enriquecimiento selectivo y enviarlo al laboratorio en menos de 18 horas. Así nosotros
nos evitamos pasos y cuanto más pasos nos evitemos, menores errores cometeremos de identificación de muestras y facilita el trabajo por otro lado. Este caldo tiene que ser inoculado después de incubarlo a 35 o 37 grados y aumenta la sensibilidad más de 2 veces en comparación a la siembra directa. Hay personas que son partidarias de la siembra directa. La siembra directa no se puede hacer como le comento. Y las recomendaciones son que si se hace como método complementario, tiene que ser después del caldo, con lo cual el porcentaje que vamos a obtener es bajísimo, porque ya la mayoría del inóculo estará en el caldo. Entonces, hay que incubar un caldo selectivo porque aumenta la sensibilidad. Y estos caldos de enriquecimiento selectivos pues tienen antibióticos. Hay diferentes tipos de caldo. ¿Cómo son? Vamos ahora un poco de microbiología. El estreptococo del grupo B forma cadenas, por eso se llama estreptococo. Y es un coco gram positivo que es catalasa negativo. Tiene unas colonias entre 1 y 3 milímetros de diámetro. Es beta hemolítico en el 94 al 95% de las cepas. Placas de agar sangre con sangre de carnero. Produce pigmento en el mismo porcentaje porque las cepas no hemolíticas no producen pigmento. Hay un operón que codifica genéticamente la producción de hemolisina y la producción de pigmento. Entonces, en un medio que detecte hemólisis, vamos a obtener la misma cantidad de estreptococos del grupo B que en un medio que detecte pigmento. No, en el medio que detecte pigmento no obtendremos más. Pero en cambio sí tenemos los medios cromogénicos que el principio es diferente, que utilizan un sustrato que cambia de color y el color de la colonia en los medios cromogénicos depende del sustrato utilizado. En Cromagar Stet B, por ejemplo, esta placa que he puesto aquí, pues son de un color malva o lila. El subcultivo tiene que ser una placa adecuada, es decir, arriba hay una placa de Columbia con colistina y ácido nalidíxico. Los CDC también admiten una placa de agar sangre sin antibióticos. Yo no estoy de acuerdo porque hay muchísimo flora acompañante y entonces eso en muchas ocasiones nos imposibilita ver el estreptococo del grupo B, pero en un CNA con Columbia, colistina y ácido nalidíxico se detectan bien los estreptococos del grupo B. También en una de las placas de Granada y en las placas de agar cromogénico, comentando que las no hemolíticas, tanto en el CNA como en Granada, no se detectarán. Se incuban a las 18-24 horas. Hay que examinar las colonias que son sospechosas dependiendo del medio escogido y si no hay crecimiento hay que reincubar 18 o 24 horas más para volver a examinar la placa. Si el cultivo para estreptococo del grupo B se realiza en medios que detectan hemólisis o pigmento, el 5 o el 6% de las gestantes colonizadas no serán detectadas. Las cepas no hemolíticas no son pigmentadas. En las últimas recomendaciones de la ASM dicen que actualmente hay entre un 5 y un 6% de cepas no hemolíticas, anteriormente de un 4%. Estos son los test de identificación que se utilizan para el estreptococo del grupo B, tal la aglutinación, tal Malditov, y está el CAMDET test, que está basado en la potenciación de la hemólisis del estreptococo del grupo B, incluidos los no hemolíticos, cuando está presente esa estría de estreptococo, de Staphylococcus aureus. Y para finalizar con lo que dice la Sociedad Americana de Microbiología,
las recomendaciones que da es que la primera es en relación a detección de ácidos nucleicos, que no es la ocasión de esta charla, pero no se puede hacer detección directa de ácidos nucleicos sin enriquecerlo antes porque dan falsos negativos. El cultivo tiene que detectar los hemolíticos y los no hemolíticos. Entonces, si utilizamos un sangre o granada, tenemos que intentar identificar las colonias que no son hemolíticas o que no tienen pigmento. Y que también se debe informar cualquier cantidad de orina, cualquier cantidad de estreptococo del grupo B que aparezca en la orina, en las mujeres embarazadas. Y a la derecha, pues, vienen los medios recomendados. Yo propongo un algoritmo de muy fácil implementación, con la muestra, como dijimos, un hisopo vagino-rectal único a las 36-37 semanas, que se inocula un caldo de enriquecimiento que debería ser el Lean-Ramba-Quick, porque inhibe más el enterococo que está ahí compitiendo y porque además se puede subcultivar a partir de las 6 horas, y esto a veces nos favorece el aislamiento del estreptococo en un poco más de 24 horas, y el subcultivo en un medio cromogénico que detecta colonias hemolíticas y no hemolíticas. Este es de forma gráfica el algoritmo Cromagar desde el día 0 y hasta el día 2. Como podéis ver, si se utiliza el caldo clásico de LIM, que es un top heavy con antibióticos, hay muchos más enterococos, que son los azules, que en cambio, que si se utiliza el LIM Rambacui, que hay muchos más rosados, que son los estreptococos del grupo B. Y tenemos otra muestra importante, que es la orina. Prácticamente a todas las embarazadas se le hace un cultivo de orina por diferentes motivos. En muchos protocolos está incluido en el primer trimestre de embarazo para el diagnóstico de bacteriuria asintomática. Y en otros porque las embarazadas tienen infecciones urinarias o tienen molestias. Todo aislamiento urinario de estreptococo del grupo B en una mujer embarazada tiene que realizarse profilaxis antibiótica intraparto, porque es un indicador de una fuerte colonización vaginorrectal y da igual el número de colonias que tenga. Tenemos que distinguir tres situaciones. Primero, la infección urinaria por estreptococo del grupo B, que es sintomática, no es muy frecuente, y eso sí que merece tratamiento como infección urinaria y también es indicación de profilaxis antibiótica intraparto. La bacteriuria sintomática, que también se tiene que tratar y también es indicación de profilaxis antibiótica intraparto, pero tenemos una tercera situación que es muy frecuente, que generalmente se debe a que la orina estuvo mal recogida y puede ser recuentos altos o bajos. Eso no requiere tratamiento, pero es indicación de profilaxis antibiótica intraparto, porque indica una fuerte colonización vaginal. Y como conclusiones, el tamizaje del estreptococo del grupo B en un único hisopo vaginorrectal a las 36-37 semanas de gestación, utilizando un medio de enriquecimiento selectivo incubado de 6 a 18 horas a 35-37 grados, posteriormente inoculado en un medio cromogénico que permite la detección de cepas hemolíticas y no hemolíticas, es un procedimiento de fácil implementación y que presenta alta sensibilidad. Y por otra parte, se debe realizar profilaxis antibiótica intraparto a todas las embarazadas en las que se haya aislado estreptococo del grupo B en la orina, en cualquier trimestre del embarazo e independientemente del recuerdo, ya que es un indicador de fuerte colonización vaginofetal. Y muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Bien, ¿estamos con la doctora?
Bien, vamos a conectarnos con la doctora Eva Dopico. Por parte del auditorio, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta conferencia. Doctora Eva, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches Buenas por allá. tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, bien, oyéndolo aquí. Te oigo un poco bajito, ¿eh? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Mejor, ahora mejor, Carolina. Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Doctora, felicitarla por la conferencia. Todo muy claro. Y bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Ya tenemos una primera pregunta. Gracias, una muy bonita ponencia. Doctora, me quedó algunas inquietudes o dudas respecto a EGB, con respecto al tratamiento o al estudio de colonización. Suponiendo que tenemos antes que nada, ¿se tiene que hacer sí o sí el antibiograma para el Streptococcus cuando se identifica, ya que el tratamiento implica penicilina o ampicilina o cefazolina, si en este caso fuera alérgico? Y se va al extremo de clindamicina, ¿ok? Y llega hasta vancomicina. Mi pregunta es, si en algunas pacientes el estudio de colonización se encuentra este Streptococcus y lamentablemente encontramos un D-test positivo para clindamicina, y si la paciente es alérgica, como ocurre en algunas gestantes, entonces el tratamiento sí o sí sería la vancomicina, a pesar de ser colonizado, de estar dentro de estas 35 a 37 semanas de gestación. Buenas tardes. A ver, si es resistente a clindamicina y es alérgica y es alérgica con riesgo de anafilaxis o que ha tenido anafilaxis previa, hay que reportar el resultado de vancomicina, aunque todas son sensibles, ¿vale? Hay otro tema que es el de las resistencias a penicilina, ¿no? Que en el último informe de la OMS, pues este tococo del grupo B fue añadido en la lista de patógenos, creo que es a nivel medio, con aumento de resistencias. Esto se ha visto esencialmente en Japón y en China. Nosotros no hemos visto resistencias ni siquiera aumento importante de CMIs en el estreptococo del grupo B. Eh, Todo depende de los medios, porque si a veces si queremos hacer las cosas perfectas y eso implica que no las hagamos, hay un término medio que para mí es adecuado. Primero, hay que saber si son alérgicas a la penicilina. En España eso es complicadísimo, en América parece que es muy fácil. Yo no sé cómo es en cada uno de sus países, pero sería importante verificar si es alérgica o no. Y si es alérgica, sí que hay que hacerle la sensibilidad a clindamicina. Y hay que hacerle también la sensibilidad a la inducción. Eh, en la mayoría de los casos, eh, solo se hace ese antibiograma en alérgicas a la penicilina. Entonces, eso se puede hacer informáticamente bastante bien. Paciente alérgica, sí o no. Y que eso sea un requisito previo a continuar dándole el clic para la siguiente petición. Entonces, lo digo porque se pueden hacer una cantidad ingente de antibiogramas que probablemente no valga la pena hacer. El, el tema de las resistencias o de la disminución de la sensibilidad a penicilina empieza a hablarse, pero por lo que yo he leído, en lo que es en nuestro medio actual no tiene ninguna trascendencia por el momento. Lo que no quiere decir que se hagan unos estudios centinela. Por ejemplo, hacer cepas y ver cómo está la oxa, ¿no? Cómo está la CMI o el halo de la oxacilina. Pero
Yo simplificaría. No alérgica se considera sensible, alérgica a cepinamida. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? Doctora, una consulta. Con respecto a la muestra de orina, ¿puede ser en cualquier semana de la gestación o también es considerado en la semana 36, 37 de la gestación? Hay una diapositiva que intenté explicar que hay tres situaciones. Eh, Una es la infección urinaria por estreptococo del grupo B. No es una cosa frecuente, pero existe. Como lo existe por Saprophyticus o como existe por Escherichia coli. Y en muchos protocolos de embarazo lo que se hace es la detección de bacteriuria asintomática antes de la semana 16 del embarazo, para, si hay bacteriuria asintomática, tratar, porque parece que esto aumenta mucho el riesgo de pielonefritis en la embarazada, con las consecuencias que eso trae. Entonces tenemos infección urinaria, tratarla siempre, da igual el momento. Bacteriuria asintomática cuando se detecte, pero normalmente en los protocolos está antes de la semana 16 porque es lo que indican como adecuado. Y tercero es un aislamiento urinario que en realidad es fruto de una contaminación en la toma de muestras. Pero no lo podemos olvidar, porque esa contaminación en la toma de muestras de la orina nos está indicando que ahí hay mucho estreptococo del grupo B en ese introito vaginal. Entonces, eso no hay que tratarlo como si fuera una infección, una bacteriuria asintomática, pero sí que hay que dar profilaxis antibiótica intraparto. Es decir, en cualquier aislamiento urinario hay que dar profilaxis antibiótica intraparto. Y tratamiento solo de infecciones urinarias son bacteriurias asintomáticas. Muy bien, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Por favor. Hay una pregunta por parte del auditorio, doctora. Doctora, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. En un cultivo de orina, un urocultivo, me sale levaduras. Y como las levaduras impiden el desarrollo de otros gérmenes, no podría ser un antibiograma para clindamicina o para vancomicina. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno, yo he aislado, por ejemplo, si utilizas agar sangre con anhídrico y colistina, se pueden aislar levaduras y se puede aislar estreptococo del grupo B. Lo que se hace es un aislamiento para que sea un cultivo puro y de ahí haces el antibiograma. Es decir, si hay una flora mixta, se hace un cultivo para obtener colonias aisladas para realizar de ahí el antibiograma. Pero puede estar presente levaduras o puede estar presente Staphylococcus aureus, que es muy frecuente. En el caso del cromagar hay enterococo, porque el enterococo, como hay mucho enterococo en la flora rectal, aún con los medios de enriquecimiento selectivos que tienen gentamicina, anhídrico, depende del medio que se use, el enterococo crece en los medios cromogénicos. Y desde luego, cuando se utiliza granada, hay que tener también muy claro que eso hay que aislarlo. Si no hay colonias aisladas, no se puede utilizar directo para hacer el antibiograma. Yo hace muchos años, bueno, 7, hice una consultoría en Mongolia y estaban convencidos de que tenían resistencias a penicilina. Y lo que tenían era que aparecían gérmenes de crecimiento lento
abajo en el antibiograma y les parecía que el halo no era de sensible, no, había un cultivo que no era puro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Podemos tener flora acompañante, si no tenemos colonias aisladas, hay que aislarla para hacer el antibiograma. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí dice el doctor. Muy bien, doctora. Más bien, a nombre de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, darle las gracias por esta conferencia, por su tiempo, su disposición que nos ha brindado en este tiempo. Muchas gracias, doctora, y la despedimos con fuertes aplausos, por favor. Pues muchas gracias. Yo estoy muy contenta de compartir aquí un tema en el que he trabajado mucho y en el que me apasiona y pienso que sería muy importante que implementáramos el cribado del estreptococo del grupo B porque salva muchas vidas de niños, de recién nacidos, y por otro lado no solo salva, sino que hay un porcentaje de los que tienen meningitis y que después quedan con unas discapacidades que sabemos todos que es un sufrimiento para el que lo padece y para los acompañantes. Gracias, gracias, doctora. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos a las 2:30 de la tarde para el bloque de programa de optimización a los antimicrobianos desde el punto de vista del laboratorio de microbiología, en donde vamos a tener la presencia del doctor Germán Esparza y del doctor Rafael Cantón, que también nos acompaña en esta sala. Muy bien. Hasta las 2:30 entonces. Gracias.